Hola, buen día, amantes de las plantas, consumidores de los aceites esenciales, personas creyentes en la ciencia, intelectualmente curiosas, conscientes, amantes del conocimiento. Les hablo nuevamente desde el laboratorio de hidrodestilación. Hoy martes 27 de mayo de 2025, siendo las 7:32 pm. Voy a compartir un nuevo artículo científico, a leerlo y dar unos pocos comentarios al respecto de un artículo que me parece supremamente valioso para que quede como información importante referente al tema de los aceites esenciales y que va a quedar aquí publicado en línea para todas las personas que estén interesadas en aprender más del tema, recordándoles a los oyentes, a los seguidores y personas que vean el video que no soy un doctor en ciencias, no soy un doctor en química, solo soy un químico profesional en química, tengo conocimientos avanzados, pero legalmente certificado, solo soy un químico, pero estoy emprendiendo, estoy ayudando a crear conciencia en este tema que es uno de los pilares de Substantia, que más personas conozcan el poder de las sustancias volátiles. Y bueno, en este artículo que es de la base de datos Taylor and Francis, no sé, Taylor and Francis, pues es una base de datos muy buena, súper recomendada y es de las mejores revistas sobre el tema de los aceites esenciales, que es la revista de investigación de aceites esenciales. En inglés es el famoso Journal of Essential Oil Research, no sé cómo se pronuncia, Research, bueno. Entonces, ¿qué pasó aquí? No lo vamos, bueno. Este artículo se llama Bioactividad de los aceites esenciales y sus componentes aromáticos volátiles. Esto es una revisión. Entonces, los autores de este artículo son Hamdi Chaban de Egipto, la Universidad de Centro Nacional de Investigación, no me dice la universidad. También está Ahmed El Gorab, también de El Cairo, Egipto, y Takayuki Chibamoto, del Departamento de Toxicología Ambiental, la Universidad de California, en Estados Unidos. Entonces, bueno, este artículo fue publicado en el 2012, o sea que es un poquito antiguo, pero tiene una información muy valiosa, ha sido visto más de 6,000 veces y lo han referenciado en otros artículos 260 veces. O sea que todos los artículos recientes de la actualidad que hayan leído este artículo y lo hayan referenciado, tienen toda esta información tan bien detallada que a continuación vamos a aprender y vamos a dejar aquí en las redes sociales. No tanto para el pueblo, porque esa palabra pueblo puede sonar un poco despectiva, sino como para la comunidad, para la sociedad, para las personas que nos gusta este tema y queremos que las plantas avancen y que las personas nos ayudemos naturalmente. Bienvenidos, acá estoy aportando nueva información muy valiosa, esta vez de una base de datos extremadamente buena que nos vamos a dar cuenta en la redacción que tiene, la literatura científica, la literatura primaria que maneja. Entonces vamos a ver lo chévere que está escrito, el buen trabajo de estos científicos para explicar cómo funcionan los aceites esenciales. Entonces, bueno, introducción. Los aceites esenciales están presentes en diversas plantas aromáticas, generalmente cultivadas en países tropicales y subtropicales. Se obtienen de diversas partes de las plantas aromáticas, como hojas, flores, frutos, semillas, brotes, rizomas, raíces y cortezas. Como suena de bonito. Se han utilizado diversas técnicas para obtener aceites esenciales de la planta, como la hidrodestilación,
la extracción con disolventes, el prensado en frío y la extracción con fluidos supercríticos. Entre estas técnicas, los aceites esenciales se obtienen más comúnmente mediante un método de destilación al vapor desarrollado en la Edad Media en el Oriente Medio. Se tiene constancia de que Hipócrates, un antiguo médico griego, se refirió a las plantas aromáticas como el padre de la medicina. Las plantas aromáticas que contienen aceite esencial, bueno, aquí estuvo mal la traducción, quieren decir que Hipócrates se le refirió como el padre de la medicina por su trabajo con las plantas. Las plantas aromáticas que contienen aceite esencial se han utilizado desde la antigüedad con diversos fines, como tratamientos médicos, conservantes y aromatizantes de alimentos. El término aceite esencial fue utilizado por primera vez en el siglo XVI por Paracelso von Hohenheim, quien denominó el componente eficaz de un fármaco en su libro Quinta Essentia. En el antiguo Egipto, los aceites esenciales de plantas aromáticas se utilizaban para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Posteriormente, los griegos y los romanos heredaron las prácticas egipcias de usar aceites esenciales en aromaterapia y las expandieron para mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, utilizaban baños con aceites de jazmín, lavanda o ylang-ylang para estimular la relajación mental. Actualmente se conocen aproximadamente 3.000 aceites esenciales, de los cuales unos 300 están disponibles comercialmente. Los principales componentes de los aceites esenciales son terpenos, terpenoides y compuestos aromáticos y alifáticos, que se caracterizan por ser sustancias aromáticas de bajo peso molecular. Generalmente los aceites esenciales se componen de 2 o 3 componentes principales en concentraciones relativamente altas, del 20 al 95%, y otros componentes presentes en niveles traza. Los componentes con concentraciones relativamente altas en aceites esenciales son el D-limoneno, más del 80% en aceites de cáscara de cítricos, carbacrol 30% y timol 27% en aceite de orégano, otra variedad compactum. Tiene alfa y beta tujona y alcanfor en aceite de artemisa o herba alba. Bueno, aquí me están hablando de los componentes principales que hay en cada aceite esencial. O sea, tenemos una cantidad de más de 100 sustancias en un aceite, pero hay unas que están en mayor porcentaje. Eso lo determina un químico analítico en un cromatógrafo de gases, donde se obtiene una señal que se relaciona pues con el contenido de la sustancia en el aceite, y entonces así podemos obtener esos porcentajes. Entonces me dicen que de estas plantas, por ejemplo, en el aceite de Cinnamon camphora, el 50% del olor corresponde al eucaliptol o al 1,8-cineol. Y también en otras plantas que no conocemos, por ejemplo, aquí dice el mentol es el 59% de la menta piperita y la mentona es solo el 19%. Entonces por eso es que huele tanto como mentolado. Ese mentolado es del mentol porque está en un 59%. En general, estos componentes principales de los aceites esenciales determinan sus propiedades biológicas, cuyos detalles se describen en 2 revisiones exhaustivas sobre las actividades biológicas de los aceites esenciales. Agradecemos a las personas que se conectan y que van aquí interactuando. Si quieren, pueden hacer preguntas, si no entienden algo, si tienen alguna duda, ojalá interactúen. Acá estoy disponible. Saludamos a Héctor, a Juan Rojas, que también está por aquí, pasó, ya creo que no está. Sigamos. Bueno, en la era moderna, los aceites esenciales y algunos de sus componentes se han utilizado en diversos productos, como cosméticos, productos de limpieza para el hogar y ambientadores, productos de higiene, agricultura y alimentación, así como en usos medicinales.
Los aceites esenciales también se emplean en aromaterapia y otras prácticas paramedicinales. Desde que este paramedicinal es como que antes de la medicina, no les puedo decir mucho de ese término, pero es muy bacano para investigar. Desde que la química orgánica se desarrolló para proporcionar medicamentos sintéticos a mediados del siglo XX, el uso de aceites esenciales para tratamientos medicinales disminuyó en comparación con su uso en cosméticos y alimentos. Sin embargo, la demanda de medicamentos alternativos seguros y naturales ha aumentado como consecuencia de la preocupación de los consumidores por la toxicidad de las sustancias químicas sintéticas. Esto es lo que sabemos que nos falta por aprender más. Por lo tanto, recientemente se ha vuelto a prestar mucha atención a los aceites esenciales como posibles fuentes de medicinas alternativas, seguras y naturales, ya que se sabe que poseen diversas actividades medicinales, incluyendo propiedades antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiano, antimicrobial, antiviral, anticancerígeno. En consecuencia, en los últimos años se han intensificado los estudios sobre aceites esenciales para evaluar sus propiedades farmacológicas y así encontrar posibles medicinas alternativas. Entonces, esta revisión analiza las diversas actividades biológicas de los aceites esenciales y sus componentes que se han reportado en referencias científicas. Quiere decir que se leyeron los artículos anteriores al 2011-2012 y generaron este nuevo artículo con la información que obtuvieron. Entonces dice que la figura 1 muestra la estructura de los productos químicos analizados en esta revisión con respecto a su actividad biológica. Entonces, aquí, pues las personas que quieran aprender más o quieran ver estas sustancias, están disponibles en línea. Bueno, este artículo tengo acceso gracias a la Universidad del Quindío. No sé si está de acceso libre, veamos qué dice. Acceso completo tengo, pero bueno. Esto es para un químico, más que todo, poder hablar de estas sustancias, pero lo importante es comprender que todo esto está en las plantas, que estos son los aceites esenciales y que esto es lo que nos ayuda en la salud. Entonces, bueno, actividad antioxidante. La actividad antioxidante es uno de los temas más estudiados en la investigación de aceites esenciales porque la oxidación daña varias sustancias biológicas y posteriormente causa muchas enfermedades, incluido el cáncer, enfermedad hepática, enfermedad de Alzheimer, envejecimiento, artritis, inflamación, diabetes, enfermedad de Parkinson, aterosclerosis y el SIDA. Como resultado, muchas enfermedades se han tratado con antioxidantes para prevenir el daño oxidativo. Entonces, bueno, ahí con este primer parrafito nos queda muy claro que la actividad antioxidante es dañísima, es fatal, es muy mala para nuestra salud y que con los aceites esenciales podemos evitar esa oxidación que se genera en nuestro organismo. Recientemente, muchos investigadores han investigado la actividad antioxidante de diferentes aceites esenciales para encontrar antioxidantes naturales seguros. En consecuencia, diversos estudios han demostrado que los aceites esenciales son fuentes naturales ideales de antioxidantes. El aceite esencial de tomillo mostró el mayor efecto antioxidante entre los 25 aceites esenciales analizados en un estudio, seguido de la hoja del clavo, la hoja de canela, la albahaca, el eucalipto y la manzanilla. Los aceites esenciales de cilantro, eucalipto, enebro, comino, albahaca, canela, clavo y tomillo también poseían una apreciable actividad antioxidante. El aceite esencial de barba de maíz egipcio mostró una potente actividad antioxidante atribuida al alto contenido de timol, un 20,5%, y carbacrol, un 58,1%. El aceite esencial de Thymus statulifolius también poseía actividad antioxidante debido al alto contenido de timol y carbacrol, un 36 y un 29% respectivamente.
También se han reportado estudios sobre la actividad antioxidante in vivo de los aceites esenciales. La suplementación dietética con aceite de orégano en conejos retrasó la oxidación lipídica. Cuando se administró el aceite esencial a pavos, se observó una reducción del efecto de la oxidación lipídica comparable a la del acetato de alfa-tocoferilo. Los aceites esenciales de Salvia criptanta y Salvia multicaulis presentaron mayor actividad antioxidante que los del ácido ascórbico o BHT. El aceite esencial de Achillea milletium mostró un efecto de eliminación de radicales hidroxilo al inhibir la peroxidación lipídica no enzimática del homogenizado de hígado en rata. Además, se descubrió que el aceite esencial de cúrcuma sedoaria es un excelente eliminador de radicales libres. Entonces, bueno, aquí cabe de nuevo la cuña para mi producto. Estamos hablando del aceite esencial de cúrcuma. Les presento, yo lo obtengo. Este no es 100% aceite esencial. Recordamos que este es un aceite sustancial que es más que un hidrosol, menos que un aceite esencial, es como un intermedio. El sabor y el aroma hablan por sí solos. Algunas personas hacen el comentario todavía por la falta de conocimiento, por eso hago estos videos que me dicen que eso es agua. Yo le digo, no, el agua no tiene sabor ni tiene aroma. Puede que le parezca aguado, pero esto tiene un sabor y un aroma chévere, fuerte, concentradito, que es más amigable para yo ingerirlo directamente sobre la boca, en varias dosis, varias gotas, aplicarlo en la piel, hacer aromaterapia directa. Es más amigable que un aceite esencial porque el aceite esencial es tan concentrado que puede llegar a ser tóxico si no sabemos manejar las dosis. Es muy potente. Entonces este es más amigable y el de cúrcuma ideal para evitar la oxidación de los radicales libres. Tiene sustancias como sesquiterpenos del gingiberol, el curcumeno. Bueno, eso me ayudan a atrapar estos radicales libres, estos componentes inactivos, digámoslo así, unas sustancias que les falta un electrón, entonces están en un estrés constante y lo que hacen es generar como el desorden en nuestro ADN, en nuestros lípidos, en nuestras proteínas, y ese desorden, porque les falta un electroncito, se soluciona con esas sustancias que veíamos en la figura anterior. ¿Por qué? Porque todas esas sustancias se van a unir a ese radical libre que tiene un electrón desapareado y van a eliminar la reacción en cadena de oxidación. Entonces, ahí es la acción antioxidante, cuando paramos ese desorden y logramos controlar a ese radical. Entonces, eso se da por acción de los aceites esenciales. Se propuso que muchos componentes aromáticos de los aceites esenciales, como los terpenos y los terpenoides, contribuían a la actividad antioxidante de los aceites esenciales, incluyendo alfa-terpineno, beta-terpineno y beta-terpinolelo en el árbol del té. 1,8 cineol en menta, mentona e isomentona en la menta piperita. Bueno, aquí me están hablando más de los componentes que encontraron con su actividad antioxidante. Vemos que se ve mucho el 1,8 cineol, que es más fácil de nombrarlo como el eucaliptol, que es el mismo, y está presente en muchas plantas y tiene una buena actividad antioxidante. Entonces, estos informes sugieren que los aceites esenciales son fuentes ricas en antioxidantes naturales que pueden usarse para reemplazar a los antioxidantes sintéticos para prevenir diversas enfermedades degenerativas. Ahora vamos a leer sobre la actividad antibacteriana. Se han utilizado numerosos productos químicos antibacterianos sintéticos como conservantes en alimentos para controlar el deterioro natural y prevenir o controlar el crecimiento de microorganismos patógenos. Dado que la preocupación de los consumidores se ha centrado en la toxicidad de los productos químicos sintéticos, los compuestos antibacterianos presentes en plantas naturales han comenzado a recibir mucha atención
como aditivos alimentarios seguros. Se sabe que varias plantas naturales tienen actividad antibacteriana. Por ejemplo, las especias y hierbas se han utilizado como conservantes para controlar patógenos en alimentos durante años. Sin embargo, solo unos pocos aceites esenciales, como el de Nandina domestica, se conocen como una posible alternativa a los conservantes sintéticos. Muchos estudios demostraron que los aceites esenciales tenían propiedades antibacterianas contra una amplia gama de cepas bacterianas, como Listeria monocytogenes, Listeria innocua, Salmonella typhimurium, Escherichia coli, Shigella dysenteria, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus y Staphylococcus typhimurium. Algunos aceites esenciales demuestran actividad antibacteriana contra enteropatógenos zoonóticos como Salmonella spp, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Clostridium. Bueno, estas son las bacterias a las que estamos atacando. Dice que mezclas de diferentes aceites esenciales como orégano y tomillo, orégano y mejorana o tomillo y salvia mostraron potentes efectos antibacterianos contra diversas bacterias. El aceite esencial de orégano fue eficaz contra Escherichia coli y P. aeruginosa. Otro informe indicó que 30 de 60 aceites esenciales exhibieron una fuerte actividad inhibitoria contra Helicobacter pylori, que se asocia con gastritis grave y una mayor incidencia de úlceras pépticas. Generalmente, los aceites esenciales en orden decreciente de actividad antimicrobiana son, ojo pues, orégano, clavo, cilantro, canela, tomillo, menta, romero, mostaza y salvia. Entonces ahí está el orden de las plantas que más actividad antimicrobiana nos aportan por sus componentes. Entonces dice que entre los componentes individuales de los aceites esenciales, el carbacrol, el isoeugenol, el nerol, el citral y el sabineno exhibieron potentes efectos anti-Helicobacter pylori. Los principales componentes de los aceites esenciales de tomillo y orégano, que son el timol y el carbacrol, inhibieron cepas bacterianas patógenas como Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Salmonella choleraeus y Staphylococcus typhimurium. El eugenol, el terpenol y el carbacrol mostraron un efecto inhibidor contra el crecimiento de 4 cepas de Escherichia coli y de monocytogenes. Entonces, bueno, ya sabemos que estas plantas y estos componentes son vitales para evitar estas bacterias, que generalmente estamos hablando de la microbiota intestinal, porque son microorganismos que tenemos en nuestras mucosas gástricas, porque todos los días estamos consumiendo, alimentándonos, y pues hay unos microorganismos al interior de nosotros, y eso es lo que nos genera gastritis, y eso es lo que lo genera también. Vemos que hoy en día se ve muy relacionado que como es adentro es arriba, entonces eso también nos afecta en el insomnio. He escuchado que personas con problemas digestivos o gastritis sufren de pesadillas también, o sea, se afecta mucho a nivel mental, también sufren depresión. Entonces, los aceites esenciales, al ingerirlos, sobre todo esos que son más amigables, que los podemos ingerir más seguido, nos van a ayudar a controlar esas sustancias, esos microorganismos que son un poquito patógenos. Qué pena, me quedé sin... Hay que hablar mucho, pero bueno. Sigamos, entonces ya como les comentaba, al ingerirlos, nuestras mucosas gástricas se limpian
porque estos microorganismos, estas bacterias se alimentan de nuestros mismos alimentos, entonces es como si nos robaran comida. Entonces ahí es cuando empiezan esos dolores. Si yo no elimino esas sustancias, van a estar haciendo el desorden y el desorden. Entonces la actividad antioxidante era atacar el radical libre, la sustancia que está generando la oxidación con el aceite esencial. Ahora estamos hablando de antibacteriano, o sea, con los aceites esenciales vamos a atacar esas bacterias y ya está comprobado, o sea, no las vamos a atacar, ya está comprobado que las atacan y estamos viendo cuáles son las sustancias, las plantas y sus resultados. Ahora vamos a hablar de la actividad antiinflamatoria. Se sabe que la inflamación está asociada con ciertas enfermedades, entre ellas la hipertensión, el cáncer y los accidentes cerebrovasculares. El uso tradicional de aceites esenciales como agentes antiinflamatorios sugiere que poseen una potente actividad antiinflamatoria. El aloe vera es una de las plantas con actividad antiinflamatoria más conocidas. El aceite esencial de aloe vera, producido mediante prensado en frío, es un aceite pálido translúcido que se utiliza como aceite portador en aromaterapia. Se observó una mejora en la cicatrización de heridas mediante el uso de aloe vera en ratas diabéticas y en varios casos de isquemia dérmica. Si bien existen numerosos informes sobre las actividades antiinflamatorias del aloe vera, los estudios sobre la actividad de su aceite esencial son limitados. El extracto de aloe vera demostró actividad antiinflamatoria frente al edema inducido por carragenina en la parte de rata e inhibición de la actividad de la ciclooxigenasa. El aceite esencial de aloe vera presentó la mayor actividad inhibitoria de la lipooxigenasa, seguido del aceite de tomillo, que fue el 86%, y el aceite de bergamota, a una concentración de 0,5 microgramos por mililitro. Ahora dice, el aceite de manzanilla mostró una ligera actividad inhibitoria de la lipooxigenasa a 0,5 microgramos por mililitro, pero una fuerte actividad inductora de la lipogenasa a la misma concentración. Y dice que el aceite esencial de raíz de regaliz también mostró una fuerte actividad antiinflamatoria en un ensayo de detección de inhibidores de lipooxigenasa. Entonces, bueno, aquí nos hablaron de el aloe vera y también de la manzanilla, que los conocemos aquí en Colombia, es muy fácil verlas. Y por aquí un mosquito, vemos que mi producto floral herbal o antiinsomnio contiene manzanilla. Y la manzanilla es rica en compuestos muy valiosos, muy potentes, que como está reportado y nos informan acá, tiene una fuerte acción antiinflamatoria. Entonces también súper recomendado para evitar problemas por inflamación. Ahora vamos a hablar de la actividad antifúngica. Algunos aceites esenciales han demostrado una amplia gama de efectos fungicidas naturales contra patógenos post cosecha. La actividad antifúngica de los aceites esenciales podría aplicarse en fase de vapor para el almacenamiento de alimentos. Sin embargo, se requieren más estudios para la aplicación en fase de vapor porque aún podría producirse un posible deterioro del material alimenticio. Se informó que el carbacrol y el timol son eficaces contra hongos transmitidos por los alimentos, incluidos Aspergillus niger, Aspergillus flavus y Aspergillus parasiticus. El timol, el aldehído cinámico y el eugenol, extraídos de los aceites de clavo y canela, también mostraron propiedades antifúngicas. El aceite esencial destilado en agua de las hojas y flores de Micromeria nubigena mostró actividad antifúngica. El crecimiento de Aspergillus parasiticus y la producción de aflatoxinas fueron inhibidos por los aceites esenciales de Thymus vulgaris y Citrus aurantifolia, mientras que Menta spicata, esta es la hierbabuena, el Phoenicum miller y Artemisia dracunculus solo inhibieron el crecimiento fúngico. Carum carby L controló la producción de aflatoxina sin afectar el crecimiento fúngico.
El linalol, el metilchavicol y la vainillina extraídos de la albahaca dulce y la vainilla también mostraron el mismo efecto inhibidor sobre la producción de aflatoxinas. Los aceites esenciales de Eugenia clorofila y tomillo mostraron actividad contra mohos y levaduras. La oleoresina extraída de los aceites de canela y clavo inhibió las especies de Aspergillus y Penicillium productoras de micotoxinas. Los compuestos fenólicos menos volátiles, como el isotianazo de alilo y el citralón, presentes en los aceites de mostaza y limoncillo, fueron mucho más eficaces que los volátiles, como los hidrocarburos terpénicos. Sin embargo, los aceites esenciales que contienen altos niveles de hidrocarburos terpénicos, como el aceite de mejorana, mostraron una actividad antifúngica apreciable. Muy bueno, aquí nos hablaron de unas plantas muy comunes que vemos normalmente, como la canela, como el clavo de olor, como la hierbabuena, que me ayudan en la actividad antifúngica. Y seguimos con la actividad antimutagénica. Las mutaciones se pueden prevenir de varias maneras, incluyendo inhibir la penetración de mutágenos en las células, agregar antioxidantes que inactivan los radicales producidos por mutágenos, activar enzimas antioxidantes celulares y desintoxicar mutágenos activando enzimas con extractos de plantas. Los compuestos antimutagénicos son eficaces al promover la reparación del ADN sin errores o al inhibir la reparación del ADN propensa a errores. O sea, me van a hablar de los aceites que evitan el daño del ADN y que se arregle bien, y que el que se está desarrollando mal me lo inhibe, o sea, me lo desbloquea, pues. Entonces vamos a ver de cuáles nos hablan. No se ha investigado el tipo de antimutagenicidad que implica la separación del ADN por compuestos terpénicos y fenólicos de aceites esenciales desde el trabajo de Kada y Chimoy sobre Escherichia coli, que es este que vemos acá, no me dice qué año fue. Dice, los compuestos químicos extraídos de plantas aromáticas como el alfa-terpineno, el alfa-terpineol, el 1,8-cineol, el D-limonelo, el alcanfor, el citronelal y el citral modularon la actividad de la monooxigenasa hepática al interactuar con la biotransformación de xenobióticos promutágenos o procarcinógenos. Bueno, dice que, pues vamos a leer. Todas estas sustancias modularon la actividad de la monooxigenasa hepática al interactuar con la biotransformación de los xenobióticos promutagénicos o procarcinogénicos. O sea que estas sustancias o estas enzimas, estos priones, yo creo que aquí estamos hablando de un prión, que es una enzima que está defectuosa. Entonces me va a evitar que genere cáncer y problemas en el ADN. Y se ha demostrado que el daño mitocondrial y la apoptosis o necrosis en la levadura Saccharomyces cerevisiae se redujeron con aceites esenciales. Estudios recientes han demostrado que ciertos aceites esenciales exhibieron antimutagenicidad frente a la mutación causada por la luz ultravioleta. O sea que, oigan, aquí al final nos están diciendo que los aceites esenciales también nos pueden servir, algunos, sabemos que los cítricos no, pero algunos nos pueden funcionar para evitar el daño de la luz ultravioleta. Los cítricos puede que sí, pero a bajas concentraciones, todo depende de la concentración. Entonces, bueno, importantísimo lo que acabamos de leer, evitar daño en el ADN, evitar que se me generen cáncer. Entonces, súper bien. Y ahora vamos a ver en más profundidad la actividad anticancerígena. Entonces dice,
Los compuestos no nutritivos presentes en la dieta, incluidos los monoterpenos, inhibieron la carcinogénesis experimental. Diversos estudios experimentales y poblacionales indicaron que los isoprenoides presentes en la dieta desempeñan un papel importante en la reducción de la incidencia del cáncer. El limoneno, un componente principal de muchos aceites esenciales de cítricos, mostró efectos quimiopreventivos y terapéuticos contra tumores mamarios en ratas y metástasis de cáncer gástrico en humanos. El aceite esencial de citrus limón moduló la apoptosis mediante la activación de caspasas similares a la enzima convertidora de interleucina. Limoneno, el alcohol perílico y sus metabolitos séricos activos inhibieron la isoprenilación de proteínas. Entonces, bueno, aquí nos hablaron muy bien del limoneno y de su actividad anticancerígena. Y también para evitar los problemas de la quimioterapia, como hablamos anteriormente. Ya sabemos que el aceite de cannabis y el aceite de muchos cítricos son quimiopreventivos. Ahora vamos con actividades diversas de los aceites esenciales. Entonces, dice, actividad digestiva. Ciertas plantas aromáticas se han utilizado para pacientes con problemas digestivos. Algunos estudios sugieren que los aceites esenciales y sus componentes tienen actividad digestiva. Por ejemplo, se informa que el aceite esencial de lavanda afecta la función gastrointestinal mediante la activación del nervio vago. La estimulación olfativa generada por el aroma de aceite de lavanda y su componente principal, el linalol, activa los nervios gástricos, lo que mejora la ingesta de alimentos en los roedores, mientras que la fragancia del aceite de pomelo y su componente principal, el de limoneno, muestran el efecto contrario. Entonces, bacanísimo esto que acabamos de leer acá. Saber que el aceite de lavanda me ayuda en la función gastrointestinal, súper chévere. Saber que el del limoneno también me genera... es lo contrario, entonces me genera... Bueno, aquí sí me enredé. La estimulación olfativa mejora la ingesta en los roedores. Bueno, el del limoneno deteriora la ingesta de los alimentos. Porque, claro, los cítricos son como, digamos que un cítrico, los compuestos cítricos son como, digamos, como la palabra de esto es un laxantes. Es claro, tiene un pequeño efecto laxante los cítricos. Ya sabemos, por ejemplo, cuando uno toma jugo de maracuyá, o bueno, cuando uno tiene diarrea, dice no tome jugo de maracuyá, no tome jugo de guayaba agria, no tome jugo de limón, porque estas sustancias ácidas generan esa mala ingesta en los alimentos. Sigamos. Fototoxicidad. Se sabe que algunos aceites esenciales contienen compuestos fotoactivos. Los soralenos presentes en el aceite esencial de Citrus bergamia forman mono y bioaductos bajo la luz ultravioleta, lo que posteriormente produce mutagenicidad y citotoxicidad. Se ha observado que el aceite esencial de madera de Fusanus spicatus no es fototóxico, pero sí altamente citotóxico, lo que sugiere que la citotoxicidad es antagónica a la fototoxicidad. En el caso de la fototoxicidad, los aceites esenciales penetran en las células sin dañar las membranas. Se ha propuesto que la citotoxicidad o fototoxicidad depende del tipo de sustancias químicas presentes en los aceites esenciales y de la producción de diferentes tipos de radicales con o sin exposición a la luz. Entonces, bueno, vemos que aquí falta más estudio, pero hay un efecto chévere de los aceites esenciales con la luz, con los fotones, pues. Ahora sigamos. Otras actividades. Se han publicado informes sobre las actividades de los aceites esenciales y sus componentes, además de los descritos anteriormente, incluida la inhibición de la resorción en ratas experimentales por monoterpenos, actividad antiosteoporótica del ácido
octaenoico del aceite de salsa cistanche. Bueno, eso es otra información, previniendo la pérdida ósea en un paciente con osteoporosis mediante aceites esenciales de pino y monoterpenos como el borneol, el timol y el alcanfor. Oigan, eso está importantísimo para las personas muy adultas, personas mayores que tengan problemas tal vez de osteoporosis o problemas de los huesos. Aquí nos están dando un dato muy valioso de que el borneol, que pues, está en algunos aceites de romero, el timol, que está más que todo en el aceite de tomillo, y el alcanfor, que también lo encontramos en el aceite de romero, me ayudan a regenerar los huesos, a prevenir la pérdida ósea. Entonces, súper importantísimo. También me dice que está en el aceite de pino. Están también estos, borneol, timol y alcanfor. Y modulando las respuestas neuronales relacionadas con la nocicepción, el dolor y la ansiedad mediante el aceite de limón. Esta nocicepción es como la percepción del dolor, como la sensación de dolor. Entonces, el aceite de limón me ayuda a modular estas respuestas neuronales. Como sabemos, el limón es un vigorizante. Dice, la actividad potencial para retardar el progreso de la enfermedad de Alzheimer se demostró en un estudio piloto abierto que incluyó la administración oral de aceite esencial de salvia lavandulaefolia, la angélica china, Angelica sinensis, que es el remedio tónico femenino más importante de la medicina china, exhibió un efecto similar al ansiolítico. El extracto de gel de hoja de aloe vera tuvo un efecto protector comparable al de la glibenclamida contra la hepatotoxicidad producida por la diabetes. Entonces, otras actividades interesantes. Y aquí nos vamos a una de las partes más importantes del artículo, que son los mecanismos propuestos de bioactividad. Entonces dice, la actividad de los antimicrobianos de origen vegetal puede depender de factores como el método de extracción, la fase de crecimiento del cultivo, el medio de cultivo utilizado para la prueba y el contenido de varios componentes, incluidos grasa, proteína, agua y surfactantes, además de los químicos aromáticos. Se indica que existe un rango óptimo de hidroficidad involucrado en el nivel de la actividad de los aceites esenciales. Por ejemplo, la aplicación en fase de vapor de aceites esenciales de mostaza y clavo mostró claras diferencias en la cantidad de actividad observada en comparación con los mismos aceites producidos por el método de contacto directo. La actividad antimicrobiana de una combinación de aceites esenciales de canela y clavo mostró mayor actividad en la fase de vapor que en la fase líquida. En otro estudio, al disminuir el nivel de oxígeno, aumentó la sensibilidad de los microorganismos a los aceites esenciales. Muy bueno eso. Entonces dice que canela y clavo, en otro estudio dice que ayuda a disminuir el nivel de oxígeno. Aumentó la sensibilidad de los microorganismos a los aceites esenciales. Entonces se están afectando los microorganismos por la acción de esas sustancias. La aplicación de nicina con carbacrol o timol fue eficaz contra B. cereus con temperaturas que aumentaron de 8 grados centígrados a 30 grados centígrados. Los aceites esenciales de orégano han aumentado la vida útil del pollo fresco en combinación con el envasado en atmósfera modificada. Este último dato es muy importante porque lo he leído en diversos artículos que reportan que el aceite esencial de orégano, por esa acción antioxidante y antimicrobiana y antibacteriana y antifúngica, ayuda mucho en la salud gastrointestinal de los pollos. Como les hablaba ahora, en las mucosas gástricas tenemos bacterias. Al eliminar esas bacterias, esos microorganismos, se va a asimilar mejor los alimentos y por ende va a haber una mayor ganancia de peso en los pollos por la sanidad. Sabemos que
como es por dentro, es por fuera. Entonces si vemos un pollo gordo, sano, es por la acción de las sustancias volátiles de los aceites. El sinergismo se produce cuando el efecto combinado de las sustancias es mayor que la suma de sus efectos individuales. El antagonismo se produce cuando una combinación muestra un efecto menor en comparación con las aplicaciones individuales. Se han reportado algunos efectos sinérgicos de los componentes de los aceites esenciales en estudios previos, incluyendo carbacrol y timol contra microorganismos patógenos, extracto de romero y nicina hacia la actividad bacteriostática y bactericida, linalol y 1,8 cineol hacia Escherichia coli, y cinamaldehído y eugenol contra Staphylococcus sp, Micrococcus sp, Bacillus sp y Enterobacter sp. Además, el timol y el carbacrol presentes en los aceites esenciales de cilantro, eneldo y eucalipto mostraron efectos sinérgicos y antagónicos con combinaciones de diferentes proporciones al utilizar aceites esenciales de clavo y árbol de té para proteger contra Escherichia coli. Y se minimizaron los sabores desagradables, además del efecto sinérgico. Bueno, aquí me hablan más sobre esta actividad. Vamos a pasar al uso y método de la aromaterapia. Entonces, esto es muy importante porque sabemos que los aromas de los aceites esenciales son auténticos, únicos, exquisitos, atrevidos, audaces y me ayudan en el cerebro, me estimulan el sistema límbico. Entonces dice, la inhalación de aceites esenciales o sus componentes volátiles desempeña un papel fundamental en el control del sistema nervioso central. Por ejemplo, la inhalación aromática del aceite esencial de estoraque y la preinhalación del aceite esencial de rizoma de Acorus gramineus se utiliza en la medicina tradicional china para el tratamiento de la epilepsia. Estos aceites mostraron un efecto inhibidor sobre el sistema nervioso central a través del sistema de neuromodulación del ácido gamma aminobutínérgico. Este efecto se origina en el aumento de los niveles del ácido en el cerebro, y los compuestos aromáticos cis-jasmona y metilhasmonato que caracterizan el aroma de jazmín tienen un efecto tranquilizante en el cerebro tras su inhalación. Como hablaba en el artículo anterior, este ácido gamma-aminobutírico es como un neurotransmisor que tenemos en el cerebro, y estas sustancias como que ayudan a su producción, y lo que genera es calma, un efecto depresor del sistema nervioso central, un apaciguamiento, y también vemos que este producto lo genera. Floral herbal recomendado. Sigamos. Dice que el vapor del aceite esencial de lavanda o uno de sus componentes principales, el linalol, se utilizaba para el tratamiento de trastornos menopáusicos mediante la inhalación, y el aceite esencial de lavanda demostró actividad analgésica cuando se inhala. La inhalación de vapor de aceite esencial de menta se ha utilizado en pacientes con tuberculosis pulmonar diseminada e infiltrativa. Los aceites de canela y clavo en fase de vapor también inhibieron las bacterias patógenas gram positivas y gram negativas. La inhalación de vapor de aceite de pimienta indujo un aumento de 1,7 veces en la concentración plasmática de adrenalina, mientras que la inhalación de vapor de aceite de rosa causó una disminución del 30% en la concentración de adrenalina. Los niveles plasmáticos de hormona adrenocorticotrópica aumentados por el estrés en ratas se redujeron significativamente mediante la inhalación del aceite esencial de manzanilla. El mismo efecto se logró mediante la inyección intraperitoneal de un tranquilizante sintético, el diazepam. Entonces, oigan, pues, la manzanilla fue igual de efectiva que el diazepam, que es un tranquilizante sintético. Entonces, eso comprueba la
efectividad, la potencia, el efecto de las sustancias volátiles tanto en todo lo que hemos hablado como en el dolor, y para tranquilizar mejor que los sintéticos el aceite esencial de manzanilla. Y continuamos. Dice que la inhalación de los volátiles de los aceites esenciales de lavanda redujo el contenido de colesterol en la aorta y también las placas ateroscleróticas, pero no tuvo un efecto sobre el nivel de colesterol en sangre. Entonces imagínense, solo al realizar aromaterapia, por ejemplo, con el aceite esencial de lavanda, voy a evitar el contenido de colesterol y voy a evitar problemas en la sangre o por las grasas. Entonces, la importancia en la aromaterapia, súper comprobado también en este sector, en este campo. Ahora vamos con el masaje. Las enfermedades inflamatorias como la alergia, el reumatismo y la artritis a menudo se tratan mediante terapia de masaje con un aceite esencial. Se han reportado diversos efectos de la aplicación tópica de aceites esenciales, incluyendo la supresión de los síntomas alérgicos con el aceite de árbol del té y aceite de lavanda, así como por su constituyente volátil terpenenol, suprimiendo los síntomas inflamatorios mediante un aceite esencial de geranio, y aliviar la fatiga en pacientes con cáncer mediante un aceite esencial de lavanda. Un gel limpiador perfumado con aceite de lavanda tuvo un efecto transitorio de mejorar el estado de ánimo y hacer que las personas se sintieran más relajadas. El tratamiento cutáneo con aceite esencial de toronjil fue eficaz en pacientes de Melissa officinalis toronjil, fue eficaz en pacientes con demencia grave asociada con enfermedades cerebrales, incluido el Alzheimer, los accidentes cerebrovasculares y otras afecciones más raras. Entonces, oigan, este aceite floral herbal también contiene el aceite esencial del toronjil, y me están hablando que el aceite esencial de toronjil, que también se encuentra en este producto tan importante, es eficaz contra la demencia, contra desórdenes cognitivos, contra el Alzheimer, contra accidentes cerebrovasculares. Entonces son muchos los beneficios y las propiedades que aportan estas sustancias. Por eso yo lo llamo aceite sustancial, porque yo soy consciente del gran valor y del gran contenido de sustancias en este líquido. Por eso lo vendo en envase de vidrio, para que no se me vaya a contaminar con microplásticos, y por eso tengo tanta fe y por eso gasto tanto tiempo en enseñar, en que promover, en que entiendan que necesitamos consumir esto, de que ese es el futuro, esta es la mejor manera de ayudarnos naturalmente, y que estos productos no nos deberían faltar en el diario vivir. Y bueno, sigamos. Dice que por otro lado, la inhalación de aceite esencial de lavanda no fue eficaz en pacientes con demencia grave. Por lo tanto, la aplicación cutánea del aceite esencial mediante masaje puede ser necesaria para lograr el efecto en pacientes con demencia. Cabe señalar que algunos aceites esenciales son potencialmente tóxicos, pero no dicen cuáles. Se observaron diversas reacciones alérgicas al aplicarlo en la piel mediante masaje. Estas reacciones alérgicas pueden ser causadas por ciertos componentes como el alcohol bencílico, el alcohol cinamílico, el eugenol, el isogenol y el hidroxicitronelal. Por lo tanto, los aceites esenciales que contienen estos componentes deben manipularse con cuidado para evitar efectos adversos. Entonces, bueno, como les digo, no dicen cuáles, como que siempre me dicen, pueden ser tóxicos, pero no me dicen en cuántas dosis, ni cuáles plantas, como que se genera el miedo, y eso es lo que no sirve, o sea, eso es lo que no ayuda, porque
les comento desde mi experiencia de más de 5 años vendiendo mis aceites sustanciales que son menos concentrados y ya digamos año y medio, casi 2 años vendiendo el aceite esencial concentrado también, el concentrado crudo. Eh, no hemos tenido ningún riesgo de toxicidad con las personas que lo están consumiendo. Tengo un cliente fiel, Luis, también un saludo para Luis, muchas gracias a Luis y su familia, gracias por el apoyo, por consumir mis productos, por creer en mi empresa, por ayudarme también a ser una persona más consciente y aumentar mi fe, muchas gracias. Luis casi a diario consume el aceite esencial de Masala Dulce. Él es el que más lo ha consumido en el mundo porque creo que hasta el momento solo soy yo el que produce ese aceite. Pues, en mi entendimiento, puede que en India o en otro país lo produzcan también y yo no sepa, pero aquí en Colombia pues creo que soy el único, o por lo menos en el Quindío, y él me lo está comprando a mí y lo consume más que yo. Yo lo consumo, yo lo produzco para que mi empresa pueda sobrevivir y él me lo compra. Él ha consumido más ese aceite que yo y lo consume casi a diario en su café. Y como le enseñé, él a veces adiciona menos de la gota o la mitad de la gota con el gotero, porque ya sabemos que no hay necesidad de adicionar una gota entera, la gota ya es mucho. La microgota es lo que más nos interesa en este momento con los aceites esenciales o lo que estoy promoviendo. Sería muy chévere a futuro pensar en tener microgoteros, o sea, que ya no vaya a dispensar yo una gota, sino una microgota, o sea, un gotero con una salida más chiquitica, que yo me saque unas goticas diminutas. Esa gotica diminuta es la que necesitamos para dispensar el aceite esencial y Luis nunca me ha reportado un efecto de toxicidad, tampoco Román, tampoco Karen, tampoco María Consuelo. Antes me dicen que felices, que les encanta el producto, que es muy buena inversión. Entonces, ahora sí sigue mi parte personal. Cuando yo también consumo con mis padres, consumimos en el jugo en el almuerzo, o en el chocolate en la comida, o en el café por las mañanas, y no sentimos ningún efecto tóxico. Antes solo es placer sensorial, un disfrute increíble. Solo ayer en el almuerzo tomamos jugo de guayaba dulce con masala dulce. Y no se imaginan la maravilla de jugo, la delicia, el placer sensorial tan bacano de un jugo dulce con sustancias amaderadas. Ese sabor que se disfrutaba era algo de verdad muy placentero. Y a la hora de evacuar, de ir al baño, uno ve una mejora increíble, un cambio en el aroma, un cambio en la consistencia, un cambio en la sensación durante el día, como que más liviano, como que más limpio por dentro. Entonces es muy, muy bien. La única que me ha pasado, que es así, no se la recomiendo para nada, pero fue en un producto que no volví a vender, fue en mi triple C, que era un aceite que comencé a vender al principio de mi emprendimiento, que era a base de cannabis, clavos y canela. Una vez tuve un golpe muy fuerte y empecé a consumir el producto así bogado del frasco, que porque así me iba a quitar el dolor más fácil. Porque yo dije, no, esto es... Hice el pensamiento de la persona que no es como tan consciente de ese tema, de que no, que eso es agua. Y me lo tomé como si fuera agua, casi todo el frasco. Y mentiras que al momentico el cuerpo empezó a reaccionar y se me generaron como unas ronchitas en la piel. Y unas ronchitas y fue como al rato de yo haber consumido el producto. Entonces yo me caí en cuenta, yo claro, el cuerpo está reaccionando a esto. Lo que hice inmediatamente fue tomar mucha agua, 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 y al momentico las ronchitas desaparecieron. Eso fue un caso único que no creo que vuelva a pasar,
pero es un ejemplo de lo que puede llegar a pasar si creemos que eso se puede tomar como agua, no, eso hay que manejarlo por gotas. Aunque esto pueden ser más gotas que un aceite esencial, pero digamos, aceite sustancial con gotas y el aceite esencial con microgotas, porque es más concentrado. Y bueno, entonces ya para terminar el artículo y terminar este video en vivo, nos vamos a las conclusiones. La conclusión dice: los productos químicos derivados de plantas naturales, como los aceites esenciales, deberían considerarse posibles medicinas alternativas, ya que la preocupación actual de los consumidores se centra en la toxicidad general de los productos químicos sintéticos. Se ha demostrado que los aceites esenciales tienen actividades medicinales beneficiosas, incluyendo efectos antibacterianos, antivirales, anticancerígenos y antioxidantes. Sin embargo, es importante comprender mejor las actividades biológicas de los aceites esenciales para su uso en la prevención de diversas enfermedades degenerativas sin depender de productos químicos sintéticos. La actividad de los aceites esenciales contra los principales virus del siglo XXI, como el VIH y la hepatitis C, debería estudiarse con mayor profundidad. Además, los aceites esenciales deberían recibir mucha más atención como medicamentos naturales y seguros en comparación con los sintéticos, como un medio para preservar y proteger el equilibrio ecológico. Entonces, ahí está todo dicho. Es mejor lo natural que lo sintético, es menos grave para el organismo, más económico y ecológicamente más viable. Entonces, este fue el artículo que les quería compartir. Espero ayude a comprender mejor el tema de los aceites esenciales, de su importancia, que los motive a invertir en un aceite sustancial para comenzar. Pueden, si no tienen mucha frecuencia, mucho conocimiento de esos productos, si no cree que invertir tanto dinero en un aceite esencial sea justo, lo invito entonces a invertir en un aceite sustancial más económico, más volumen. Hablamos de 35,000 pesos por 30 mililitros de un líquido muy concentrado, pues no tan concentrado como un aceite esencial, pero más concentrado que un hidrosol y con las mismas propiedades del aceite esencial. Este súper recomendado, el de cúrcuma, increíble. Entonces, bueno, esto fue todo. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí presente. Exactamente 1 hora. Pensé que iba a ser más cortico, pero la ciencia es infinita. Y bueno, aquí aportamos un poquito desde Substantia. Gracias por creer en las plantas. Esperemos que las adopten como una medicina natural. Agradecemos a la Universidad del Quindío por darnos acceso a este artículo. Y hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien.